Bienvenidos a la sesión de los retos del profesional turístico en el siglo XXI, en la mesa redonda de Pabellón 8. Yo soy María Martínez, la directora académica de Hostelea, y hoy me acompañan Pau Pitar y Claudio Milano. Hoy estamos tres profesionales de la escuela para debatir cuáles son los grandes retos del contexto y cómo eso va a afectar a las capacidades y a las habilidades que tendrán que desarrollar los futuros profesionales del sector en el siglo XXI. Pau, si quieres, adelante. Muchas gracias, María. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Soy Pau Pitar, soy profesor de Hostelea, director del máster de dirección hotelera desde hace unos cuantos años y me desempeño en el sector turístico pues desde hace más o menos 20, en los últimos 15 como consultor y socio de PAX Tourism Advisors. Un gusto, María y Claudio, compartir con vosotros esta sesión. Adelante. Buenos días a todos y a todas. Claudio Milano, director del Centro de Investigación de Hostelea, IDITUR, y también del máster en Destino Turístico Sostenible de la escuela. Es un placer poder compartir hoy algunas reflexiones junto a María y Pau sobre los retos que esta crisis, digamos, nos presenta a los profesionales del sector. Si tuviéramos que resumir en una sola palabra, en un solo concepto, los retos que nos está planteando el contexto, ¿qué palabra, qué concepto utilizaríais? Yo, por ejemplo, utilizaría digitalización. Pues casi que me has robado la palabra, María. Yo a digitalización agregaría pues sostenibilidad, agregaría modelos sostenibles, sin duda, sostenibilidad. Claudio. Inevitablemente junto a la palabra y al concepto de sostenibilidad tendremos que hablar de innovación y que esta innovación vaya de la mano con modelos sostenibles. Y sin duda también junto, y eso lo iremos debatiendo, adaptación, resiliencia a los cambios y a los retos y desafíos que nos presenta la crisis actual que estamos viviendo. Yo he escogido digitalización porque creo que aunque era una tendencia previa a la situación de pandemia que estamos viviendo en la actualidad, la situación que ha generado la aparición del COVID-19 ha acelerado un proceso que era tenue en principio y que ahora se ha visto que es absolutamente necesario y que es la gestión de la información, la gestión de los datos, conocer en más detalle los perfiles específicos de las personas que viajan a los destinos, de los flujos. Es evidente que la estadística tradicional que tiene que ver con el turismo, esas estadísticas que se hacían cada mes, que nos parecían muy actualizadas, se han quedado bastante obsoletas y la información que nos puede proporcionar las nuevas tecnologías son una herramienta fundamental para conocer pues tanto a los flujos turísticos como las posibles futuras demandas de la gente que viaja. Y en ese sentido creo que el profesional del siglo XXI sí o sí tiene que sentirse cómodo con la información que generan las plataformas digitales y con la gestión de un volumen importante de información. Y tiene que sentirse sobre todo muy cómodo seleccionando aquellas dimensiones que son claves para entender cuáles son las tendencias. Por eso mi palabra clave ha sido la digitalización. Yo, vamos, estoy muy de acuerdo, pero también me gustaría compartir con ambos, es decir, el reto del panel, ¿no? Plantear tan a largo plazo sobre un horizonte siglo XXI, incluso un horizonte a 10 años, estaremos de acuerdo los tres que con la situación que hay, es decir, el largo plazo, aunque sea mucho de pensamiento estratégico y es necesario definir una visión hacia dónde queremos ir, tanto como empresarios, como directores hoteleros, como directores o planificadores de destino, lo que está aconteciendo hace que el largo plazo sea difícilmente planificable, ¿no? Entonces, en esta línea, creo que los retos precisamente están en buscar que aquellos elementos estructurales, léase la sostenibilidad, realmente nos la creamos, porque entre otras cosas,
hay una serie de elementos también naturales que actúan sobre el territorio, léase también cambio climático, ¿vale? Que nos guste o no, seguro que la pandemia la vamos a superar, quizás vendrán otras, pero seguro que con la investigación lo conseguiremos. El largo plazo del cambio climático yo creo que es el que genera más retos en ese sentido, en cómo somos capaces, y como decía Claudio, de desarrollar perfiles altamente adaptables. Es decir, me voy más a la parte humana de la gestión de la operación, de la gestión del hotel, de la parte del talento y no generar frustración por no encontrar soluciones en el largo plazo. Si precisamente lo que tenemos que desarrollar ahora son más habilidades relacionadas con la resiliencia, la adaptación al cambio, la innovación, entender con esa información que decías, María, del mundo digital, qué puedo sacar de provecho para adaptar esos productos, ¿no? Entonces, en esta línea, esta parte inevitable de shock económico que os decía al principio va a generar una reestructuración en el mercado de oferta porque no hay demanda para todos, ¿vale? Pero también en este momento de oportunidad las empresas, los profesionales van a tener que desarrollar esta parte más de adaptabilidad y sostenibilidad. Un poco esa también es mi visión que me gustaba compartir con vosotros. No sé cómo lo ves, Claudio. No, lo veo sin duda, hay que mirar hacia estos modelos de adaptación que tendremos que formular, que tenemos que pensar y diseñar. Esta crisis, esa pandemia inevitablemente marca un antes y un después. Y marca un antes y un después también a nivel económico, a nivel geopolítico, donde vemos que los países que más han sido y que más se han adaptado, o por lo menos que han dado respuesta, son países donde el capitalismo de Estado, y pienso a modelos como el japonés, como al de Corea del Sur, inevitablemente están marcando el camino y están marcando también el declive de la economía norteamericana que nos ha marcado en las últimas décadas a nivel mundial y geopolítico. Con lo cual, ¿cuáles son los retos y desafíos que se nos presentan? Nos presentan sin duda poner sobre la mesa modelos sostenibles donde podamos interactuar, no solamente con modelos digitales y nuevos retos tecnológicos. Pensamos, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con tecnologías y el oleograma, temas que nos presentan los Big Data, son solo algunos de los retos cuando hoy en día tenemos que empezar a hablar también, por ejemplo, de economía circular, tenemos que empezar a hablar inevitablemente de lo que nos ha llevado hasta aquí. Lo que nos ha llevado hasta aquí, sin duda, es un mal aprovechamiento de los recursos naturales, porque inevitablemente ese shock económico que nos presenta esa pandemia se nos presentó en otro momento histórico. Entonces hablaremos y tendremos que hablar de resiliencia, de innovación, de sostenibilidad, de digitalización en un futuro que se nos presenta lleno de bache, porque inevitablemente tendremos otras crisis a las cuales prepararnos. Y por eso cuando hablamos de soft skill y de resiliencia, tenemos que hablar de preparar estos nuevos profesionales en un poco como se habla en arquitecturas, de modelos polifuncionales, también en modelos turísticos polifuncionales. Preparado, y lo vemos como, por ejemplo, el sector hotelero tuvo que reconvertir algunos espacios en coworking para una demanda doméstica, una demanda que tenía poco que ver con la demanda turística. Con lo cual, esos modelos polifuncionales tendrán que abarcar modelos innovadores, sostenibles y, sobre todo, abiertos a nueva digitalización y a la nueva tecnología que se nos presenta. Yo, en la línea de lo que dice Claudio, que estoy completamente de acuerdo, creo que cuando dice qué es lo que nos ha traído aquí, no sé si nos ha traído aquí, pero uno de los grandes cuestionamientos que ha hecho la pandemia es todos aquellos flujos o todos aquellos destinos que estaban basados en el volumen
al menos dentro del contexto español, sabemos que nuestro modelo turístico, a pesar de que hacía décadas que se estaba cuestionando el famoso modelo de sol y playa basado en volumen, ha tenido que llegar a esta pandemia para darnos cuenta de que no podemos vivir exclusivamente de ese modelo. Hay otros competidores que pueden ofrecer cosas similares a un precio más bajo y tenemos que aprender a generar destinos más específicos y que puedan ofrecer experiencias a la persona que viaja mucho más enriquecedoras, aunque el sol y la playa también son enriquecedores, pero mucho más enriquecedores o con experiencias adicionales. Y en este sentido, los profesionales del sector, creo que, y en la línea que comentaba Claudio, tienen que desarrollar una serie de soft skills, de habilidades que no solo tienen que ver con capacidades técnicas, que es la capacidad de imaginarse nuevos productos turísticos, imaginarse gestiones distintas de los destinos que no estén basados en el modelo de volumen, sino que estén basados pues, en sectores o en perfiles específicos de personas turistas, ¿no? De personas que quieren viajar a ese determinado contexto o quieren estar en ese determinado hotel porque tienen unas determinadas características. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Otra idea que me venía a la cabeza también escuchándoos, la relaciono nuevamente con una oportunidad, ¿no? Yo creo que, como muy bien decías, María, y te referías a los ejemplos de sometimiento de estrés en destinos de tipología sol y playa, me iba al entorno urbano y eso también me hacía pensar en los modelos de gobernanza, ¿no? O cómo llegamos hasta la definición de cuál es esa hoja de ruta, teóricamente a través de un proceso participado, transparente y al final llegando a un consenso, ¿no? Es decir, de la suma de las partes de estos actores que conformamos público, comunidad local, que conformamos estos destinos, cómo somos capaces de llegar a ese nuevo modelo al que se refería Claudio, ¿no? Yo creo que tenemos una oportunidad de verdad en revisar qué es lo que hicimos en el pasado y creernos ahora de verdad que todos formamos parte. Yo, aún en algunos talleres, tertulias, proyectos de consultoría y en clase también, cuando estamos con los alumnos de máster, en mi caso de dirección hotelera, me cuesta todavía hacer entender de una forma general, o la percepción que tengo es que todavía, sí, está muy bien en los libros de texto o lo que decimos en grandes artículos y foros, pero la realidad es que esa sensación de pertenecer a un equipo de un destino que vamos a definir cuál va a ser el plan, desde algunos sectores aún cuesta. Es decir, me gustaría que se entendiese como una oportunidad para que el hotelero, el agente de viajes, el restaurador, la administración pública, realmente nos creyésemos que entre todos, sumando, podemos generar ese modelo, ¿no? Porque históricamente venimos de situaciones en donde la demanda crecía incesantemente, llevábamos unas cotas en un mercado dominado claramente por un exceso de demanda, con lo cual el poder de negociación lo tenía la oferta, podía vender y ahí teníamos los ADRs y unas ocupaciones altísimas, pero ahora se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Con lo cual, para no repetir errores del pasado, creo que es muy importante que todos los que ocupamos profesionalmente espacios a futuro de empresa privada entendamos que también tenemos una labor de contribuir a ese modelo. Y del otro lado, evidentemente, escuchar, ¿no? Es un poco también un escenario que me gustaría compartir con vosotros. No sé cómo lo veis. Sí, no, y respecto a lo que comentas de la oportunidad, si miramos atrás, después de la crisis del 2008, que ha sido la otra gran crisis a nivel económico, nadie se esperaba que el modelo de hospitalidad fuera completamente revolucionado por la entrada del short rental. Airbnb como una de las plataformas y del propio capitalismo de plataforma en la economía colaborativa, lo que se llamaría economía colaborativa o capitalismo de plataforma, que inevitablemente generó y ha producido una gran oportunidad por algunas empresas.
pero ¿qué ha sucedido? Que inevitablemente nos hemos ido adaptando y probablemente han sido más respuesta reaccionaria a lo que estaba sucediendo, ¿no? Con Airbnb se abrió un mundo de oportunidades para el sector de la hospitalidad, que luego, después de unos años, ha generado también algunos impactos que se están todavía gestionando, ¿no? Sobre todo en destinos urbanos. Con lo cual, estas oportunidades inevitablemente tienen que ser acompañadas por dinámicas participativas de gobernanza. Entonces, eso lo estamos viendo en algunos destinos turísticos europeos. Se ha empezado a poner en marcha algún tipo de proceso participativo. Pienso al Consell de Turisme y Ciutat, pienso también en ciudades como Rotterdam o Ámsterdam en Holanda, con el International Advisors Board de Rotterdam Partners, algunas iniciativas del Amsterdam Partners también, que han intentado justamente poner sobre la mesa y ser más que reaccionario, ¿no? Actuar en ese momento donde nos hemos encontrado con el ground zero durante muchos meses. Con lo cual, inevitablemente, cuando hablamos de innovación, digitalización y sostenibilidad, dinámicas participativas de gobernanza a nivel urbano, así como rural, porque hemos visto cómo se ha activado todo lo que llamaríamos el turismo de proximidad, ha activado nuevos espacios en disputa, que son sobre todo todos esos destinos alrededor de las grandes metrópolis, centros urbanos, tienen que empezar por poner sobre la mesa, ¿no? Todos esos sobre un debate serio sobre qué modelo de ciudades y de destinos queremos para el futuro. Bueno, y creo que ahora que hemos, digamos, trazado las grandes líneas que marcan el contexto actual, tiene razón Pau, tal vez decir siglo XXI es demasiado ambicioso, 100 años con la rapidez de los cambios en los que estamos sometidos dan para mucho y tal vez para demasiada predicción, pero la otra gran pregunta que creo que nos tenemos que plantear es cómo educamos, qué enseñamos y cómo enseñamos en las escuelas de turismo a los profesionales del siglo XXI. Es decir, dentro de este contexto de cambio, de rapidez, de cambio en los modelos de gestión, de una importancia creciente de la digitalización, de la Big Data, de la inteligencia artificial, de unos procesos de internacionalización. Estaba leyendo hace un par de semanas un informe donde existen unos flujos importantes de capital norteamericano entrando dentro del sector hotelero, no solo español, sino europeo. ¿Qué enseñamos y cómo enseñamos a nuestros alumnos para que sean profesionales del sector en el siglo XXI? Bueno, una muy buena pregunta, María. Daría para otro. No, para nada me escurro el bulto. Yo a lo mejor yo creo que al menos lo que hay que trabajar mucho es esa parte de capacidad analítica, de adaptación, lo que hablaba. O sea, estoy más convencido de la necesidad de construir a partir de pilares humanos sobre principios y adaptabilidad, porque en definitiva la industria hotelera no la vamos a reinventar, o la industria del turismo, al final crear experiencias, ya sabemos de qué va, ¿no? Es sumar una serie de elementos y prestar el servicio. Y la industria hotelera, lo que sí que necesitamos es que los que dirigen la industria hotelera o los que trabajan en ella o los que trabajan en el sector turístico, evidentemente, seamos conscientes de que esto ha cambiado y que necesitamos tener una serie de habilidades que refuercen lo que os decía, ¿no? O sea, ¿cómo integro la sostenibilidad
realmente en mi empresa? ¿Cómo desarrollo que mi capital humano sea más adaptable y que no sufra? ¿Cómo agrego valor realmente de los proveedores de la cadena de valor de un destino a la experiencia de mi hotel? Yo creo que va más por allí y no tanto elementos técnicos. Hace unos años quizás nos centrábamos mucho en crear excepcionales chefs de partida de fríos, y ahora quizás es más importante que el chef ejecutivo o un F&B manager entienda mucho mejor qué significa sosteniblemente trabajar con los proveedores locales. Creo que va más por ahí. Sí, Claudio. sin duda, si algo nos enseñó esa crisis es que replicar modelos, y también anteriormente, no ha sido exitoso. Entonces sin duda adaptarnos a partir de soft skills, de las interacciones con estos destinos que no son solo destinos. Esos destinos son ciudades, son locations donde hay comunidades receptoras que inevitablemente tienen que participar no solo en la redistribución de beneficios, pero participar en la cadena de valor simbólica y no solamente material. En ese sentido, por ejemplo, algunas iniciativas de reinvertir la tasa turística en las propias ciudades, en los propios destinos, escuchando sobre todo las necesidades de estas comunidades y poner en marcha, como comentaba antes, dinámica participativa de gobernanza, tienen que ser los pilares de la enseñanza y de la docencia en turismo, y sobre todo para un turismo que puede ser mucho más enriquecedor para las comunidades locales, y no solamente un turismo sostenible, cuanto un turismo inclusivo. Yo, desde luego, como directora académica, estoy viviendo un momento apasionante, porque todas aquellas metodologías que aprendimos hace unos años, sobre todo todas aquellas que están basadas mucho en la clase magistral, ya no terminan de ser operativas y funcionales para los conocimientos y las habilidades que tienen que adquirir los futuros profesionales del sector. Creo que metodológicamente también necesitamos una revolución en el siglo XXI, muy basado, por ejemplo, en los estudios de caso, en la gamificación, en que las personas en clase aprendan realmente a trabajar en equipo y de forma internacional. En este sentido, en Ostelea creo que algunos de los proyectos que tenemos, de momento en grado, pero con la expectativa de pasarlo a posgrado, es todos esos proyectos que nuestros alumnos resuelven de forma internacional con equipos de otras universidades extranjeras. Creo que ya desde las aulas los alumnos y las alumnas deberían de encontrarse con contextos, aunque sean simulados, de situaciones que se puedan encontrar en el mundo real, y vivimos en un mundo empresarial y en un mundo de diseño de destinos donde las rutas que estaban marcadas previamente están muy desdibujadas. Entonces, como directora académica sí que es un reto desarrollar nuevas metodologías para que las personas aprendan a moverse profesionalmente en este contexto. Si tuviésemos que terminar con una frase o terminar con un concepto esta ponencia sobre los retos del siglo XXI, ¿qué frase o qué concepto utilizaríais? Gracias, María. Yo me quedaría en que esos retos están en un contexto muy cambiante, y es tan cambiante el contexto que necesitamos formar a profesionales, o los profesionales del sector turístico de ahora y a futuro tienen que saber leer esos cambios constantes y adaptar sus empresas, porque tienen que ser competitivos, destinos y empresas, evidentemente, y competitivos en base, sí o sí, a un modelo que cuente con el territorio, con la comunidad, por lo tanto que sea sostenible, con todos los elementos que exponía Claudio, y eso forma parte del eje de los drivers que le tienen que entrar a un profesional del sector. Me quedaría con estas conclusiones. Yo Sí. me quedaría con curiosidad y pasión. Es un contexto donde si no tienes pasión por lo que haces
y una curiosidad casi infantil sobre lo que está pasando, es muy difícil porque estamos en un contexto donde los profesionales están en constante proceso de aprendizaje. Claudio, te dejamos la palabra para que finalice. Sí, no, inevitablemente hablar de inclusión, ¿no? Hemos visto en la historia de la humanidad que cada crisis económica nos ha aportado una gran concentración del capital y un aumento de las desigualdades. Con lo cual, ¿cuál podría ser la mejor manera para enfrentarnos a los nuevos retos? Sin duda, inclusividad, y eso se aplica también a los nuevos retos del sector, y hablar sin duda de turismo inclusivo como un modelo que pueda acompañar el sector con sus diferentes agentes públicos, sector privado y las comunidades receptoras. Bueno, pues con la palabra clave de Claudio, inclusión, terminamos esta mesa redonda. Muchísimas gracias por haber participado. Muchísimas gracias a las personas que nos han escuchado. En Ostelea tienen los brazos abiertos para que nos visiten, para hacernos todas las preguntas que crean oportunas, y nos vemos seguro en breve. Muchísimas gracias.